Yo en algún momento de mi vida, en gran parte de mi familia hemos padecido de obesidad. Entonces, la parte que a mí me llevó a este camino, el entender y el saber lo que puede causar no solamente en los estragos de salud física, sino también en los estragos de salud mental, cómo nos desgasta. Hola, soy el doctor Edgar Campos. Bienvenidos al primer episodio de Medicina al Aire. La idea de crear este podcast es un poco darle información a la población. Desafortunadamente hoy en día tenemos una gran cantidad de información y dentro de esa gran cantidad de información muchas veces tenemos información muy valiosa, pero también tenemos información un poquito falsa y de repente nos dejamos influenciar sobre todo en ámbitos médicos por datos que en realidad no consideramos en la medicina como datos duros. Hoy en día tenemos una problemática de salud extremadamente importante y es un elefante blanco que a veces no vemos que está ahí y lo queremos ignorar. La obesidad como tal antes no se consideraba como una enfermedad, lo veíamos como prácticamente un estigma social donde había parte de la población que de repente decíamos, bueno, pues es el paciente o es la persona que tiene obesidad y muy probablemente en algún momento la culpábamos o decíamos es culpa de él porque no hace cuidados o porque no tiene una alimentación adecuada. Y hasta hace poco tiempo todavía teníamos etapificaciones de la obesidad muy rudimentarias considerando solamente la talla y el peso. Y esto se salía de algunos percentiles y utilizábamos el índice de masa corporal, etapificándola en grado 1, 2, 3, obesidad mórbida. Y esto muchas veces se centraba solamente en el peso. Afortunadamente, este año ha cambiado la clasificación de obesidad. La Organización Mundial de la Salud ya lo pone como un problema de salud pública. Ya consideramos la obesidad como una enfermedad incurable y una enfermedad crónica. Y esto, aunque suene demasiado duro, es bien importante porque ya empezamos a crear conciencia en nuestra población. Es decir, todos los que hemos vivido con obesidad sabemos lo difícil y que muchas veces por más que queremos hacer un cambio en nuestra vida, no podemos lograr ese resultado. Y definitivamente a veces buscamos o nos escondemos atrás del estigma y nos encontramos también con información muy agresiva, sobre todo en este tema. Muchas veces llegamos a consulta y nuestros médicos nos dicen tu problema es porque es el peso y tienes que bajar de peso, pero muchas veces también no nos dicen la guía de cómo lo tenemos que hacer y no sabemos ni por qué estamos subiendo de peso y no tenemos esa conciencia de qué está sucediendo en nuestro cuerpo. La obesidad hoy en día, en esta época, ya como les comento, que se considera como una enfermedad, es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable, y esto no es para crear pánico en la población, sino para crear conciencia. Al ser una enfermedad la tenemos que tratar como una enfermedad, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Pues no solamente centrarnos en una dieta o no solamente centrarnos en cambios en el estilo de vida o no solamente meternos a un gimnasio a hacer ejercicio, sino que tenemos que buscar el abordaje completo. Y este abordaje completo hablamos de un abordaje multidisciplinario donde diferentes especialidades o ramas de la medicina van a apoyar al área bariátrica, que es la medicina que se encarga del tratamiento de los pacientes con obesidad y ayudar a estos pacientes a que a largo plazo logren un resultado y cumplan con una meta. Y esto no es solamente o definitivamente tenemos que dejar el lado estético a un lado, porque al final de cuentas el tratamiento o la conciencia de la obesidad como una enfermedad es para prevenir otras enfermedades. Y si somos muy técnicos, la obesidad está asociada alrededor de 200 o 300 enfermedades que muchas veces pasan desapercibidas o muchas situaciones que normalizamos en nuestra vida. Y el normalizar estas situaciones es, por ejemplo, decir me levanto en la mañana y me siento cansado y lo primero que quiero hacer es tomarme un café y llego a lo mejor a mi cafetería de confianza y pido un café, pero le cargo el azúcar porque necesito esa energía extra y de repente el ciclo empieza ahí donde empiezo a tomar más azúcar y me siento más cansado y me dan ganas de comer más dulce y luego ya entra ese estigma de que quiero hacer ejercicio pero estoy tan cansado que no puedo hacer ejercicio y de repente también en las noches empiezo a me quiero poner algo de ropa y no me queda y me empiezo a sentir un poquito deprimido y me empiezo a sentir un poquito ansioso y pues empezamos a crear una burbuja
Y antes veíamos a la obesidad como una rama de una parte de la estructura de nuestra vida. Y en realidad, si la consideramos como una enfermedad, hoy en día nos damos cuenta que si consideramos un árbol dentro de todas las patologías y todo lo que está sucediendo en nuestra vida, pues gran parte es el ambiente obesogénico y de ahí van saliendo pequeñas ramitas. Y esas ramitas puede ser la apnea del sueño, puede ser el ovario poliquístico, puede ser la hipertensión, la prediabetes, la resistencia a la insulina, el colesterol, los triglicéridos, el síndrome metabólico, y ahí nos vamos a ir y estas ramas se van a ir expandiendo aún más y de repente nos damos cuenta que el tronco del árbol empieza a crecer para sostener todas estas enfermedades que están ahí asociadas. No se trata, obviamente, de ir a cortar el árbol desde el tronco, sino de ir moldeando nuestro árbol, irlo podando de estas enfermedades. Y como decíamos, un abordaje multidisciplinario es la mejor opción. Hoy tenemos gran parte de los tratamientos para ayudar a los pacientes con obesidad, que viven y sufren la obesidad, porque creo que esta es una parte muy importante. Yo en algún momento de mi vida, en gran parte de mi familia, hemos padecido de obesidad. Y creo que esto es la parte que a mí me llevó a este camino, el entender y el saber lo que puede causar no solamente en los estragos de salud física, sino también en los estragos de salud mental, cómo nos desgasta una enfermedad, cómo quiero hacer intentos y estos intentos fallidos muchas veces nos van desgastando y hacen que al final de cuentas pues tiremos la toalla y decimos ni modo, esto es lo que me tocó vivir y nos resignamos. Pero afortunadamente la medicina moderna hoy en día nos dice que los pacientes que disminuyen la grasa visceral, disminuyen su grasa corporal, porque la nueva tendencia de la obesidad es precisamente clasificarla como preclínica o obesidad clínica. Y la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, se define como acumulación excesiva de grasa, no de peso, no de talla, no que la ropa me quede chiquita o me quede grande. En realidad buscamos modificar estos patrones genéticos, hormonales y modificar los biomarcadores de nuestro cuerpo para ser saludables. No para ser estéticos, la estética viene después, pero si consideramos que la salud es el completo estado de bienestar biopsicosocial, pues yo voy a desarrollarme en un entorno social y este entorno social va a hacer que al final de cuentas pues me sienta mejor, sea más feliz, tenga mayor motivación para hacer más cosas, ejercicio, movilidad, hacer cambios en mi vida. Desde este punto de vista es donde hoy en día partimos con Medicina al Aire. La idea es difundir una información de forma médica, pero en cuanto a temas no solamente técnicos, que muchas veces los médicos estamos muy acostumbrados a hablar con los tecnicismos que siempre manejamos con nuestros colegas. Y la idea de hacer esta información un poquito más relajada, hacerla más digerible, hacerla más en confianza, es precisamente para que las preguntas que puedan ir surgiendo vamos a irlas encaminando. Este es el primer programa y el primer programa es básicamente el por qué y cómo vamos a hacer las cosas, y la primera filosofía del programa es vamos a difundir un mensaje y vamos a difundir un mensaje con calidad y difundir un mensaje científico, pero también con empatía. Y gracias a esto creo que vamos a tener invitados a lo largo del camino, estos invitados que obviamente médicos referentes en su especialidad nos van a hablar también de los estragos o los impactos que puede presentar la obesidad y otras enfermedades, no solamente la obesidad, en cuanto a nuestro estado de la salud, enfermedades metabólicas. Hoy en día creo que la información muchas veces la dejamos pasar, podemos pasar horas o podemos pasar un día completo viendo videos cortos que no nos aportan nada, y el tener un poquito más de información es buena opción. Los invito a que se suscriban al canal, los invito a que nos envíen preguntas, los invito a que si tienen alguna sugerencia nos hagan saber y pues este es la primer parte de esta nueva experiencia. La idea de hacerlo surgió precisamente porque muchas veces no es porque me sobre tiempo o porque no tenga nada que hacer, simplemente es creo un gusto o un deseo poder difundir un poquito del conocimiento, la experiencia y el haber atendido pacientes y el haber vivido también un tema tan importante, y el poder desenvolverme en este medio para mí es una fortuna. Creo que la medicina nos da muchísima gratificación el poder ver cómo cambiamos las vidas de los pacientes, y a largo plazo creo que esto
Es un compromiso no solamente ético, moral, sino un compromiso social, porque nuestra población que viene adelante, que son los niños, pues están sufriendo también de obesidad infantil, y pues probablemente nuestro compromiso hoy en día es tratar de hacer algo para cambiarlo. Los esperamos en el próximo capítulo y pues muchísimas gracias por su atención.